bonito y qué inigualable Nino Bravo en ese homenaje que se hizo el sábado que se inauguró el Rocha Arena. ¿Qué le parece todo lo que hace Juan Ros, doctor? Pues fantástico, fantástico. Ojalá en todos los sitios, en toda la ciudad y en todos los sitios hubiera gente que hiciera cosas por su pueblo, por su ciudad, y es muy importante. Además es un edificio emblemático que se suma a otros edificios emblemáticos que hay en Valencia, y Valencia la pone en el sitio número 1 de Europa. El doctor Fernando Navarro, un aplauso para él, bienvenido. Divulgación científica. Muy bien, pues, y además el homenaje para todos ustedes. Sí, el homenaje a Nino Bravo, que además yo tuve, cuando iba al colegio y todo, tuve la oportunidad de estar hablando con él. O sea, vino. ¿Ah, sí? Sí, era muy buena persona y se prestaba a venir, lleva dominicos y se prestó a estar en la clase con nosotros y estar hablando con él de lo que era ser cantante. En fin, es una anécdota que a lo mejor la gente no lo ha oído. Era amigo de uno de los curas que había allí y vino y pues ven a hablar con los chicos. Pues vino y esas cosas se te quedan grabadas. Hombre, claro. Y luego pues sentí mucho pues cuando falleció, y me acuerdo perfectamente el día que falleció, donde estaba. Justamente estaba, cuando dieron la noticia, estaba llegando a Llaurí, pero por Favareta, o iba a Tabernes, iba con mi madre. Y en el autobús dieron la noticia. O sea, me acuerdo de ese momento. Impactante, ¿no? Para todo el mundo, porque claro, sí, pues para mí fue impactante porque fíjate que yo me acuerdo de cuando tuvo el accidente y lo comentaron. Es que era una voz única y unas canciones muy bonitas que bueno, pues que te elevan el espíritu. Bien, hablando de medicina, si queréis, porque todo nos ayuda, ¿no? Hablando de medicina, yo quería hablar hoy, aparte de que ya han dado alertas, por si acaso, por las lluvias, de autoprotección, en fin, de no aparcar los coches en los barrancos, que la gente pues se protege y si llueve copiosamente pues no conduzca, en fin, todo eso. Que eso lo añadimos a la hidratación, porque que haya lluvia no significa que no haga calor o no haya... Que de hecho lo está haciendo. No haga humedad y entonces la humedad con el calor es, en fin, induce a la deshidratación. Y hablando de deshidratación, yo quería hablar hoy de los cuidados de las personas mayores. Personas mayores, que a mí me gusta llamar personas mayores, porque como usted, claro, Jordi. Hoy en día no podemos saber cuándo uno es mayor, porque ni es apropiado el término que se utilizaba de tercera edad, porque no sabemos cuándo empieza la tercera edad. Es verdad, ahora ya no se dice, ¿no? No es apropiado el viejo o la vieja, porque el viejo o la vieja es algo inservible, con lo cual, si una persona a mí me dijera, oiga, es que este es viejo, diría, pues bueno, si una persona vieja no puedo hacer nada. Entonces, nunca se debe de utilizar ese término. Creo que el de persona mayor, cada uno se lo puede aplicar a la edad que quiera, porque si uno compara, pues eso de persona mayor, por desgracia vemos gente de 45 o de 50 años que es muy mayor. No me señale que yo tengo 49 sí, ya, por eso te señala, pero no por mayor. Vaya, nos ven no en por la mayor. cámara y pero el público se va a creer que tengo Pero 50. verás y todo el mundo lo puede ver en comparación, que dicen que las comparaciones son odiosas, pero sí que sirven para verlo. Verás que en comparación, verás que dice, uy, este amigo o esta amiga no está como estoy yo, o no puede andar, o se ha roto la cadera, y a raíz de tal cosa está fatal, o tiene una depresión que no sale de casa. En fin, eso lo vemos a cualquier edad. Entonces, pues sí. Ahí ya podemos decir esa persona mayor, porque esas personas hay que cuidarlas. Evidentemente, cuando son personas mayores hay una serie de sintomatología que nos tiene que ayudar a todos, a los médicos y a los propios pacientes, a ver qué es lo que tienen y qué podemos hacer. Por ejemplo, primero vamos a ver qué características definen a la persona mayor, entre qué características tienen. La primera que nos viene a la mente es la alteración cognitiva, y hay que decir que no es así, es decir, que se da muy pocas veces. Es decir, hay gente con alteración cognitiva también de todas las edades. Yo tuve amigos de 55 años con deterioro cognitivo total, es decir, no significa... Pero, sin embargo, no es una alteración que defina la vejez, entre comillas. Sin embargo, sí que define más, pues por ejemplo, la depresión, la pérdida de masa corporal, también lo que llamamos sarcopenia. Es decir, vemos que la persona adelgaza de una forma exagerada, se queda sin músculo. Es decir, esa persona, con lo robusto que era antes, y ahora se ha quedado con los bíceps todos flácidos, las piernecitas flácidas. Las chicas igual, se quedan como muy secas, como muy, no sé, que pierden la masa muscular, pierden las curvas. Eso es importante. Luego también vemos, bueno, aparte de eso, que el cabello se hace blanco, etcétera, etcétera, una sequedad en la piel, una sequedad importante. La pérdida de visión, la pérdida de audición,
la disminución, que siempre a partir de los 40 o 50 años se va empezando a perder, tanto visión como audición. El aislamiento social es muy importante. El aislamiento social. Porque no salen, porque se quedan solos. Exacto, ¿no? O porque la familia los aísla también, o los amigos también influye. La movilidad, es decir, la movilidad no solo, a lo mejor no tienen sarcopenia, pero no tienen una buena movilidad, o bien porque han tenido una rodilla, una cadera, algo mal, y eso hace que se dificulte. Los problemas urológicos. Claro, yo le iba a decir la incontinencia, por ejemplo. Tanto en el hombre como en la mujer, pues la incontinencia, que eso también les aísla mucho. Claro. Esa incontinencia que hace a lo mejor que se levanten por la noche. Esa incontinencia que a lo mejor hace que al levantarse por la noche se caigan, y al caerse porque se resbalan o porque entonces se pueden romper un hueso o la cadera. Muy importante. O sea, por eso yo insisto que por la noche no deben de levantarse, deben o bien de tener un recipiente para la necesidad o tener el cuarto de baño al lado. Es decir, Claro. y si la persona ya tiene muy mala movilidad, pues evidentemente pues las braguitas pañal estas que hay, que ahora son muy cómodas y no hay que tener ningún complejo. Han hecho con unos polímeros que la persona está seca todo el día. Entonces, el aumento en la disminución de las relaciones sociales, eso es importante. Y hay que prevenir, por supuesto, el deterioro cognitivo. Entonces, pues muy bien, aquí hablamos... Se puede prevenir, Sí, claro, puede esto prevenir, es importante. Puede prevenir, por ejemplo... Dice, se pierde memoria, se pierde... Lo que habéis hecho aquí, leyendo los libros. Leyendo el libro. Si uno se pasa viendo, entre comillas, las revistas Sálvame, estas que hay Sálvame, toda de la tarde. Telecinco y cosas de esas... Las señoras pues, que están viendo toda la tarde Sálvame, por eso favor, está que son bien, mayores, que hagan pero, en otra fin, cosa también, ¿no? Eso el otro día comentaba yo, es que lo tenemos hasta Cervantes nos lo decía, ¿no? El Quijote se volvió loco pues, de tanto leer en las novelas, siempre leía lo mismo. Entonces, no se puede estar tampoco con la misma serie a toda hora, porque eso te produce una atrofia. Es decir, si tú estás siempre con lo mismo, te produce un deterioro mental, y eso es muy grave. Es muy grave y hay que corregirlo. O sea, la persona tiene que tener un abanico de distracciones, no puede ser monotemático. Esto también ha venido a colación, porque el otro día había visto que la conversación esta de los dictadores, esta de Putin, con Xi Jinping, decían, ahora 70 años somos unos niños. Pero vamos a recordarlo para el que no sepa qué es, que se les quedó el micrófono abierto y lo que estaban hablando, era, lo contaste tú, Jordi, estaban hablando la posibilidad incluso de avances científicos que permitirían vivir hasta los 150. Putin y Trump, ¿no? No, Putin y el presidente de China. Sí, perdón. Hablaban de no iban trasplantes continuos de órganos. No iban desencaminados, porque China es uno de los países que más dinero está dedicando a la longevidad. Es decir, que no era una bromita así, que ya no saben de qué estaban hablando, y hay muchos experimentos que no están, que no se dicen, pero bueno, si de todas formas nosotros, pero están ahí, y un día aquí nombré algunos medicamentos que se utilizaban para la longevidad, la rapamicina, la metformina, una serie de complejos vitamínicos, algunos antibióticos como la doxiciclina, pero ojo, todo eso está a nivel experimental. O sea, no podemos decir, bueno, pues voy a tomarme este antibiótico porque ha dicho el médico en la radio que eso alarga. No, se están experimentando con esos medicamentos que han dado algunos buenos resultados con ratones, por ejemplo. Pero en fin, también si nos retrotraemos, vemos que ya hemos logrado mucho. O sea, la media de cuando nosotros nacimos, la media era de 50 años. Y no hay más que ir a un cementerio. O sea, ver la media. Cuando está diciendo el doctor, la media de 50 años era que la gente se moría a los 50. No, antes, se morían entre los 30 y los 55, 60. Que exagerado también, como que entre los 30. No has ido al cementerio a mirarlo. ¿30? Sí, entre los 30, yo tengo familiares de 30 años, de 28 años, pero montones. O incluso la mortalidad infantil, era muy habitual que en una familia tuvieran 6 de cada 6, a lo mejor tenían 6 niños y se morían 3, y se quedaban 2, o sea, todo eso hace una media. Entonces, la media de las posibilidades de vida eran 50 o 60 años, pero es que no solo eso, sino que cuando la persona o la mujer, por ejemplo, yo me estoy acordando de mi abuela, tenía 50 años, pues iba de negro, llevaba un pirri, llevaba un pañuelito y estaba de luto de su marido, de su hijo que se había muerto con 22 años, etcétera, etcétera, y era una anciana cuando realmente era una anciana. Hoy en día sería una chica jovencísima, ¿no? Como yo, por ejemplo. Claro, pero es que es verdad, eso nos hace ver la diferencia. Hoy le he dicho a otra persona porque dice, claro, con la niña pequeñita y tal, digo, claro, y además que soy más mayor, y me dice, no, digo, ¿cuántos tengo? Y dice, pues 40 y algo, digo. Pero pero tú eres joven y has tenido pero siempre me echan menos años, es verdad. Has tenido una hija, pero es que eso hace unos años era impensable, Claro.
impensable, pero no ya porque no se pudiera fisiológicamente, sino incluso por la fuerza, por las fuerzas, por la forma social, no se podía. Bien, sí que tenemos que prevenir una serie de cosas en las personas mayores, que eso es lo importante. Y hay que hacer, en los americanos tienen incluso un programa, Start Stop, que se llama, o Stop Start, que es para, digamos, revisar los medicamentos. Porque lo que es absurdo, tener en cuenta que en las personas mayores, hemos dicho las partes externas, pero por ejemplo, el riñón funciona menos, el hígado funciona menos, y por tanto los medicamentos, muchos de ellos son acumulativos. Entonces, existe mucho, por desgracia, la polifarmacia. Nosotros consideramos ya polifarmacia grave más de 5 medicamentos. ¿Y cuántas personas mayores toman más de 5? Y 10 y 12. Llevan un cargamento. Y eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Usted no es partidario de eso. No, en absoluto. Yo lo primero que hago es quitar medicamentos, porque es que eso, la cantidad de efectos secundarios que tiene. Yo siempre he tenido un programa, cuando no existía la inteligencia artificial, que me decían las interferencias y la sintomatología que producían esos medicamentos. Hoy en día tengo la inteligencia artificial, que lo miramos siempre y vemos la cantidad de medicamentos que interaccionan unos con otros o que se convierten tóxicos. Y voy a decir algunos ejemplos. Por ejemplo, las personas mayores no están nada indicadas las benzodiazepinas, los sedantes. Hay que hacerlo lo menos posible. No están indicados. No, pues se lo dan como panes, ¿eh? No están las de diazepam. Claro, no están indicados, están prácticamente contraindicados los medicamentos que hay, digamos, para la psicosis, también los antipsicóticos, porque eso van a producir Parkinson, van a producir demencia. A corto plazo, desorientación. Baltasar está diciendo que sí, que es un hombre mayor también ya. Desorientación. Que les dan muchos tranquilizantes. Y además, a lo mejor dan todo. Dan el sedante, el antipsicótico, y luego además lo mezclan a lo mejor con antidepresivos tricíclicos. Eso parece que se los quieren cargar a esas personas, claro. No lo sé, pero antidepresivos tricíclicos que producen sequedad, retención, es decir, y por otro lado, como el medicamento, el antidepresivo tricíclico, te queda sequedad y te queda además, alteración, retención urinaria, al final el señor termina sondado con la próstata sin tener prácticamente, simplemente que tiene una próstata grande, etcétera. Y otro tipo de medicación que suele ser habitual durante el largo tiempo, alguien que padece un ictus. Es como casi de manual, claro. ¿No? Un anticoagulante para la tensión, por ejemplo, para el colesterol, prácticamente ya de por vida. O sea, por ejemplo, sedaspirina, el AS de 100, que hay que con mucho cuidado, hay que ver que no tenga alteraciones gástricas. Los anticoagulantes en las personas mayores son acumulativas, por ejemplo, la warfarina, que es el Sintrón, pues entonces es muy inestable y te puede producir hemorragias. Pero esto que está diciendo, ahora toda la gente mayor le estamos provocando un inicio de infarto de miocardio de las sustancias. Porque ahora por ejemplo se acaba de demostrar que los betabloqueantes después del infarto no son recomendables. Se están quitando casi todos los betabloqueantes. ¿Qué son, por ejemplo? Los que terminan en ol, por ejemplo, propanolol, el Sumial. En personas que han tenido un infarto se daba de tratamiento, ya se ha visto que no es preciso. No es que sea malo, pero no es preciso. Pero bueno, sí que hay que ver las interacciones que hay. Hay medicamentos, por ejemplo, que es absurdo en personas, por ejemplo, un señor de 80 años, es que tiene un poco de colesterol. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Si tiene un poco de colesterol. Que se coma los torreznos y que se coma el helado y que se coma ejercicio, que haga ejercicio, que haga una dieta equilibrada, que es muy importante para la longevidad, que tome vitamina, pero si le damos una estatina, que no son malas cuando están indicadas, es decir, yo tomo estatinas, es decir, pero bueno, llega un momento que si una persona ha llegado a una edad de 80 o 90 años y dice, no, es que mi padre tiene 90 años y tengo que darle muchas estatinas, ¿para qué? Que no tiene sentido si no ha tenido ningún ictus, no ha tenido ninguna. Otra cosa distinta es que esa persona hubiera tenido un infarto. Entonces los cardiólogos sí que recomiendan que hay que bajar la cantidad de colesterol para que no vuelva a repetir, pero solo en esos casos, digamos, puntuales. Y en esos casos de esa persona mayor habría que ver o había que priorizar qué medicamentos son los principales. Es decir, yo cuando hay varios medicamentos digo, bueno, los principales, este y este, esos tres, ninguno más. O sea, cuando menos mejor, porque si no, el riesgo o el peligro es peor que la enfermedad. Estamos en los últimos minutos. Y luego tenemos varias cosas que que perjudican a las personas mayores. Una, por ejemplo, tenemos los medicamentos, digamos, que son, digamos, genéricos, que como sabéis, no es que sean malos los genéricos, lo que pasa es que cada vez, cada marca lo hace con una caja de distinto color. Voy a hacer un alto en el camino en este sentido, porque el doctor Navarro, quiero subrayarlo, porque el doctor Navarro lo ha dicho varias veces en este espacio, que ojo con los genéricos, porque te dicen, no, tal marca, pero tengo el genérico, y te tomas el genérico, pues el genérico es peor.
Sí, no son iguales, no son iguales. No son iguales. Algunos tienen menos dosis o no llevan el excipiente que hace la misma reacción que el otro. Son similares, pero eso pasa como con los detergentes. Son similares, todos limpian. El de la marca. Pero aparte de eso, aunque se utilicen, el problema es que cambian las cajas y las personas, además que tienen un déficit a lo mejor de visión, dicen, yo tomo la pastilla azul y al día siguiente el médico le da la marca que el mismo medicamento es de color rojo y ahí ya viene el lío. Ahí ya viene el lío porque tienen que tener claramente lo que tienen que tomar. Eso sería conveniente que en todas las farmacias se diera estos estuches que hay donde van poniendo los medicamentos que tocan a cada hora para que no haya confusiones. Es muy importante. O sea, que eso es, si queremos longevidad, pocos medicamentos, dieta sana, ejercicio, no aislarse, que la familia esté con ellos, y en las personas que van teniendo dificultades, de luego son fenomenales, aquí lo hemos nombrado, cuando ya una persona está con ya muy mala situación, los centros de día, que son centros de día donde hacen fisioterapia, en fin, aquí hemos venido alguna vez con la directora de Aldebarán, por ejemplo, pero bueno, ya vendremos otro día, pero es que es muy útil el que vayan, que sea ocupacional, que tengan ocupación. Usted ha dicho que a las personas mayores que la familia no les deje solo y que no les dejemos solos. ¿Puede ser que una persona mayor haya sido una mala persona en su vida y siga siendo mala persona y entonces la familia le deja solo? O sea, ser mayor ya te hace buena persona y no hay que dejarle solo por piedad o cómo? No, una persona mayor puede ser buena persona o mala persona como todo el mundo, y además con muchas personas mayores se les acentúan algunos rasgos. A veces es lo contrario. A veces tenían mal genio y cambian, pero normalmente se le acentúan rasgos y entonces, bueno, pues hay que tener un poco de paciencia, un poquito de caridad, intentar atenderlo, tampoco, pues, pero abandonarlo, ¿no? Desde luego. Si no se debe abandonar un perro, no se debe abandonar un gato, una persona menos. Y muchas veces un perro y un gato a veces no son tozudos también, ¿eh? Entonces quiero decir que muchas veces en esta sociedad le damos a veces más importancia a las mascotas que a las personas. Y eso les hablaremos otro día porque es verdad. Es así, hay que decirlo. Si le preguntamos a un dueño de mascota, ustedes que tienen mascota y nos están escuchando, ¿usted se caen dos al río y a quién salvaría antes, a su perro o al hombre que se ha caído que no conoce de nada? Ya, hay cosas. Pues la respuesta de muchos que nos están escuchando es a mi perro, claro. Y hay libros muy crueles en cuanto a esto, sobre todo con personas que han tenido o tienen deficiencia o tienen Alzheimer, pues ahí hay sus más y sus menos, pero bueno, aquí lo tenemos que tener, tenemos que atender a nuestros mayores si necesitan nuestra atención, que a lo mejor no la necesitan. Nosotros necesitamos mucho de ellos, necesitamos mucho de la experiencia, de la sabiduría y de tenerlos. Muchísimas gracias, doctor Fernando Navarro. Hasta la semana que viene. No se vayan todavía, aún hay más. Un debate en el que ustedes pueden participar, no se lo pierdan. Clininad es tu clínica en Valencia. En Clininad trabajamos con todas las compañías de seguros de salud, con la especialidad médica que necesites y ahora también con odontología y cirugía oral. Clininad es Clínica Navarro, la de toda la vida. Más de 30 años de experiencia en medicina nos avalan. Clininad es tu clínica en Valencia, en Avenida del Oeste 46 y en Burjasot, en calle Colón 10 Bajo. Clininad.